Haití es reconocido porque el diablo gobierna ahí, por la religión que ellos profesan. Hola, hola, Dios les bendiga de manera especial, amén. La paz de Dios sea sobre ti. Eh, Hoy quiero hablar sobre la situación de Haití. Es muy triste, muy doloroso lo que está viviendo el país de Haití. Muchos se preguntan por qué esta situación en Haití. ¿Por qué está pasando esto en Haití? ¿Por qué? ¿Qué sucede en Haití? Tenemos que entender algo. El país de Haití no tiene días así, tiene años así. Es un país que tiene años viviendo esta situación así, viviendo problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales. Esta ha sido una situación prolongada que se ha vivido en Haití. Ahora tenemos que entender algo. Todo tiene un origen, todo tiene una raíz. Muchos dicen que la situación de Haití es por una mala gestión de gobierno. Sí, puede ser un poco así. Muchos dicen que porque no se han administrado bien, porque los gobiernos no han hecho las cosas bien. Puede ser así, en parte puede ser así. Pero realmente la raíz, yo creo que la verdadera situación de Haití no es así. Esa no es la raíz. Le voy a explicar por qué. La Biblia dice que no sin causa viene la maldición. O sea, hay una causa para que pueda venir la maldición. Entonces, todo lo que ha sucedido en Haití tiene una raíz. Hay una raíz. Entonces, la maldición viene porque hay una causa, hay algo que lo origina, hay una raíz. Y para los que no saben, Haití ha sido un país que ha sido entregado al mismo diablo. Hay que decirlo así. Haití ha sido un país que lo han entregado al diablo, lo han pactado. Satanás, que el Señor lo reprenda, ha gobernado ese país. Los presidentes han hecho pacto en ese país. Ha salido que los presidentes han hecho pacto, han pactado a la nación de Haití. Y se ha dado mucho el budismo. Hay una religión que se da mucho en Haití. Es una religión que es muy conocida en Haití, que es practicada en ese país, que es el vudú. Y gran parte de la mayoría de Haití es conocida por esa religión. Esa religión llamada el vudú se practica en Haití. Los haitianos, sin darse cuenta, han entregado al diablo a Haití. Por eso es que la Biblia no se contradice. No se puede servir a dos señores. O se entrega al diablo a Haití o se entrega a Dios a Haití. Los presidentes tienen que entender esto, que no pueden gobernar con Dios y con el diablo. O gobiernan con el diablo o gobiernan sin el diablo. Haití tiene que ser entregada a Dios o ser entregada al diablo. Y los presidentes, que son los mandatarios, son los responsables de entregarle la nación a Dios y no al diablo. Y ese es el origen de Haití. Haití es un país gobernado por el diablo. Haití no es reconocido por Dios mío, por otra cosa, sino por un sistema de invocación al diablo. Todo el que conoce Haití es conocido por la brujería, por todo lo que se mueve en Haití. Entonces vemos que el origen de Haití es que las tinieblas gobiernan ahí, es que el diablo se posicionó ahí. Por eso es que no se puede vivir ahí.
Es imposible vivir en Haití. Porque es que la palabra de Dios lo dice, es que con el diablo no se puede vivir, es imposible vivir con el diablo. El diablo ha venido a matar, dice la Biblia, a hurtar, a destruir. Satanás lo que quiere es destruir. Y para nadie es un secreto que esos demonios del diablo los aman en Haití. Invocan demasiado al diablo en Haití. Invocan a las tinieblas en Haití. Y con las tinieblas no se puede vivir. Es insostenible vivir con las tinieblas. Es insostenible vivir con el diablo. No se puede vivir. Cuando el ser humano se entrega al diablo, no se puede vivir. Y el mayor ejemplo es Haití. Haití es reconocido por su maldad, por su invocación a Satanás. Por eso es que en ese país no se puede vivir. En Haití no se puede vivir. Y no es que allá no se predica la palabra. Hay misioneros que han ido en Haití, pero los matan, los secuestran. Eso sucede en Haití. Hay misioneros que han muerto en Haití por predicar la palabra de Dios. Matan a los hombres de Dios. Esa es la triste realidad de Haití. Misioneros que han ido a Haití, los matan en Haití porque no quieren nada con Dios ahí. Ha sido un país entregado a Satanás, a sus potestades. Ha sido un país entregado a la maldad. Por eso es que no se puede vivir en Haití. Y Haití es un ejemplo para los demás países. Se tienen que entender que Haití es un ejemplo para los demás países. Que así como no se puede vivir en Haití, no se va a poder vivir en ningún otro país que se entrega al diablo como se entregó a Haití. No se va a poder vivir. Los mandatarios tienen que entender esto, los gobernantes tienen que entender esto. No se puede vivir en un país que ha sido sumergido al diablo como lo está Haití. No se puede. No se puede vivir. Con el diablo no se puede vivir. Y eso es lo que ha sucedido en Haití. Han pactado a las tinieblas, al diablo, a ese país. Tristemente hay que decirlo. Ese es el verdadero origen de Haití. El origen de Haití es espiritual. Se mueven potestades de Satanás infernal. Es una situación horrible que se vive en Haití. Muchos misioneros han ido a Haití y cuentan la situación que vive en Haití. Hermanos en la fe han ido en Haití y cuentan las atrocidades que se hacen en Haití. Esa es la triste realidad de un país que no ha entendido que sin Dios no se puede vivir. Oigan esto, los pueblos, las naciones, sin Dios no se puede vivir. Sin Cristo no se puede vivir. Sin la palabra de Dios no se puede vivir. Sin el evangelio no podemos vivir. Por eso es que Dios nos dejó la palabra. Esta palabra, sin ella no podemos vivir. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En otras palabras, sin mí, dijo Jesús, ustedes no pueden vivir. Y eso es lo que ha sucedido en Haití. Sin Dios no pueden vivir. El origen de Haití es espiritual. Se mueven fuerzas del mal. Son demonios que han tomado ese lugar, han tomado ese territorio. El diablo se ha posicionado en ese país. Hay que decirlo así, hay que hablarlo claro. El diablo se ha posicionado en ese país. Listo. Y no es que Dios no tiene poder, porque de Dios es el poder. Y Dios fue el que creó Haití, no fue el diablo. El diablo es un ladrón. Porque del diablo no es Haití. Esa nación es de Dios, Él fue el que la formó. Pero los que viven ahí son los que se han entregado al diablo, al mal vivir en ese país. Porque todo aquel que realmente quiere vivir
está aquí en la palabra de Dios. Solo con Cristo se puede vivir. Solo con Cristo. Por eso es que Jesús lo dijo. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Es con Cristo que podemos vivir. Las naciones tienen que ver a Haití como un ejemplo. Miren Haití. No se puede vivir en un país así. Haití es reconocido porque el diablo gobierna ahí. Por la religión que ellos profesan es el budismo. Una religión que tiene contacto con el diablo, con sus demonios. ¿Usted cree que la bendición de Dios va a estar ahí? Haití entero se tiene que arrepentir. Los gobernantes en Haití se tienen que arrepentir. Tristemente es así. Los pueblos enteros, no solamente es Haití, porque hay pueblos enteros que están entrando a la misma maldición en que entró Haití. Ve a Cuba. Cuba tiene años así, sumergido en crisis. Y los gobiernos no quieren entender que sin Dios no se puede vivir. Todo gobierno que le da la espalda a Dios no van a poder vivir como realmente se tiene que vivir. En paz, en tranquilidad, no se puede vivir. Por eso es que todos los gobiernos que le han dado la espalda a Dios, a su pueblo, los han hecho mal vivir. Hay que hablarlo así. Todos los gobernantes que le han dado la espalda a Dios, le han dado un mal vivir a sus ciudadanos, a su pueblo. Y el ejemplo es Haití. El ejemplo es Haití. Satanás ha tomado la mente de muchos haitianos. Allá se invoca al diablo. Para que pueda haber un cambio, se tienen que arrepentir. Tiene que haber un arrepentimiento. Un arrepentimiento. Por eso es que el Señor, cuando vino a esta tierra, dijo: arrepentíos y convertíos. Se tienen que arrepentir. Se tienen que arrepentir. Es triste la realidad de Haití, pero hay que hablarlo como es. La raíz de Haití es espiritual. Fortalezas del mal se mueven en Haití. Espíritus del mal se mueven en Haití. Lo dice la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios, ve lo que dice. El libro de Efesios, capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es con el diablo. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con el diablo. La lucha en Haití es con el diablo. La lucha en muchas naciones, en Cuba, en Venezuela, es con el diablo. Satanás, que el Señor lo reprenda, así entronado, ha tomado a muchos gobiernos. La lucha es con el diablo. No se puede vivir con el diablo. Cristo es la vida, no el diablo. El diablo vino a hurtar, vino a matar, vino a destruir. Muchas naciones están destruidas porque sin Cristo no se puede vivir. No se puede vivir sin Cristo. Él es la vida. Él es el que todo da. Él es el que le da vida a todo. Y esa es la crisis profunda que vivimos en parte de Latinoamérica y de muchos países que le han dado la espalda a Dios. Y sin Cristo no se puede vivir. Nosotros tenemos que orar para que hayan gobiernos no dados al mal ni a las potestades de Satanás, sino gobiernos que con Cristo quieran vivir, que con la palabra de Dios quieran vivir. Porque es que sin Cristo, sin su palabra, no se va a poder vivir. Jesús lo dijo: yo soy la vida. No se puede vivir sin Dios.
Ningún país que le dé la espalda a Dios va a poder vivir. No, no, no. Va a tener un mal vivir. Van a vivir en maldición. Van a vivir en zozobra. Van a vivir en guerra. Por eso es que la Biblia dice en Mateo 24 que todas estas cosas van a venir. Por eso es que Mateo 24, la profecía dice que todo esto va a venir. ¿Por qué? Porque le van a dar la espalda a Dios. No van a querer con Dios vivir. No van a querer saber nada de Dios. Y todas estas cosas van a venir. Anótelo, viene guerra. Anótalo, viene desastre. ¿Por qué? Porque no quieren con Cristo vivir con su palabra. Y la palabra de Dios es infalible. Es la verdad. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. No se puede vivir sin la palabra de Dios. No se puede vivir sin Dios. Sin Cristo no podemos. Olvídate de eso, no se puede vivir. No se puede vivir sin Cristo. Los mandatarios tienen que entender esto. Hay que volvernos a Cristo. Latinoamérica tiene que volverse a Cristo. Sus mandatarios tienen que volverse a Cristo. Es triste lo que está sucediendo en Haití, pero hay que entender y hablar claro el origen de Haití. Su origen es espiritual. Es espiritual. ¿Sabe por qué muchos gobiernos hacen las cosas mal? ¿Sabe por qué muchos gobernantes obran mal? Porque se han entregado a Satanás. Así lo tengo que decir. Muchos gobernantes gobiernan mal porque han pactado sus vidas a fuerzas del mal. Y con el diablo no se puede vivir porque Satanás, dice la palabra de Dios, que vino a hurtar, vino a matar, vino a destruir. Y por eso es que muchos gobernantes han venido a matar, han venido a muchos países a destruir. Porque hay un origen y es espiritual. Se han entregado a Satanás, a fuerzas del mal. Tenemos que orar por nuestras naciones, tenemos que orar por nuestros gobernantes, porque sin Cristo, sin la palabra de Dios, no se puede vivir. Es imposible. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios se tiene que cumplir, se tiene que cumplir, se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Sin Cristo Jesús no se puede vivir. Y tristemente lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Sin Cristo no se puede vivir. Y ese es el origen de la situación terrible que se vive en Haití. Eso es todo. Esas son las consecuencias de Haití. Haití está viviendo consecuencias. Gran parte por sus gobernantes, por su brujería, por darle la espalda a Dios, por no querer nada con Dios. Un país que sin Dios quiere vivir, no va a poder vivir. Repito, un país que sin Dios no quiere vivir, no va a poder vivir. Olvídense de eso, no van a poder vivir. Ni sus ciudadanos, ni sus presidentes van a tener un mal vivir. Van a vivir mal, van a vivir sin paz. Por eso es que vemos terremotos que han tocado Haití, el terremoto del 2010, que acabó parte de Haití, una mortandad que hubo en Haití. Por eso es que vemos grandes terremotos tocando el país de Haití, por la maldad, por la invocación a Satanás que ha habido en ese país. A cristianos han matado en ese país, cristianos. A hombres de Dios que han ido a predicar a Haití, los han matado en Haití. ¿Le echamos la culpa a Dios? Dios no es el culpable de la situación en Haití. Se ha entregado a esa nación a las fuerzas del mal. Por eso es que no se puede en Haití vivir. Con las tinieblas no se puede vivir. Cristo lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios nadie la puede dar.
La paz que Cristo da, no hay nadie que la pueda dar. Satanás no la puede dar. Los demonios no la pueden dar. Las tinieblas no la pueden dar. Solo Cristo la puede dar. Cuando se gobierna con Cristo, cuando se entrona a Cristo, cuando se busca a Cristo, hay una paz sobrenatural, hay tranquilidad. Hay una paz sobrenatural, las cosas van a cambiar, todo se va a transformar. Esa es la triste realidad que se ha vivido durante años en Haití. Y muchas naciones que están entrando así en maldición como está Haití. Pero qué bueno que nosotros, la iglesia, dice la Biblia, que no somos de aquí. Y yo no sé si hay gente o pueblo de Dios viviendo allá en Haití, pero yo quiero darte una palabra. Aunque tú eres ciudadano haitiano, si tú eres un hombre de Dios, un cristiano, tu ciudadanía, tu verdadera ciudadanía, no está aquí, no está en Haití, porque tú eres un representante del reino de Dios. Por eso es que el Señor nos dijo que nuestra ciudadanía, la del pueblo cristiano, no es aquí, porque aquí, en muchos países, le han dado la espalda a Dios, así como ha pasado en Haití. Y nosotros estamos para orar, para predicar, para aconsejar, pero la iglesia de Cristo no es de aquí, de esta tierra. Por eso es que Cristo nos va a sacar de aquí. La venida de Cristo es para un pueblo que está aquí en la tierra, porque el pueblo de Cristo está aquí. Y Él viene por esa iglesia que lo está esperando aquí, en Haití, en Venezuela, en Cuba, en China, en Panamá, en Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa. Hay un pueblo, hay una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación aquí en este mundo, en este globo terráqueo. Estamos aquí. A Cristo lo estamos esperando aquí. Porque nosotros sabemos que sin Cristo no se puede vivir. Y por eso es que Cristo viene a buscar su iglesia. Porque aquí en la tierra va a llegar un momento que no se va a poder vivir. Hay que hablarlo claro, la palabra de Dios lo dice, no se va a poder vivir. Oye esto, iglesia. Oye esto, pueblo de Dios. Vean Haití. Vean el ejemplo de Haití. Este es un mundo entregado al diablo y no van a poder vivir. Por eso es que la iglesia, el pueblo de Cristo se va de aquí. Cristo viene por una iglesia que lo está esperando aquí. Así que no dejes de orar, no te dejes de congregar, no dejes de ayunar. Sigue ahí, firme con Cristo ahí, porque nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, no somos de aquí. Así sea que estés en Venezuela, en Cuba, en Haití, donde sea, tú no eres de aquí. Tu ciudadanía no está aquí. Tú eres ciudadano del reino de los cielos, no de aquí. Así que para adelante con Cristo y para el cielo, porque nos vamos de aquí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios sea sobre ti. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos fuertes, pero estamos en victoria con Cristo aquí. Amén. Seguimos en victoria. Así que para adelante. Dios te bendiga y Dios te guarde.